En 1947, de las arenas y las cuevas del desierto de Judea, emergió un tesoro de pergaminos olvidados, susurros de una antigüedad casi inimaginable. Un hallazgo fortuito por parte de un joven pastor beduino en las grutas de Qumrán desató una revolución en el estudio bíblico, revelando manuscritos que databan de hace más de 2000 años. Entre los miles de fragmentos y rollos, custodiados en vasijas de barro por una comunidad ascética, posiblemente los esenios, se encontraban textos que desafiaban frontalmente la narrativa canónica. Eran las voces de una fe temprana, de una época donde los límites entre lo divino y lo humano parecían más permeables. Pero entre estos volúmenes, algunos fragmentos destacaban por su naturaleza inquietante, por la promesa de revelar verdades que la historia oficial había consignado al silencio, trozos de una obra largamente perdida, conocida como el Libro de Enoc. Su reaparición no fue solo un evento arqueológico, sino una grieta en el muro de lo que creíamos saber, una invitación a explorar los senderos más oscuros y fascinantes de la espiritualidad humana. Estos pergaminos de Qumrán no solo confirmaron la existencia de Enoc, el enigmático patriarca antediluviano que, según el Génesis, caminó con Dios y desapareció sin conocer la muerte, sino que ofrecieron vislumbres directas de sus revelaciones. Durante siglos, el libro de Enoc había sido una sombra en la periferia de la teología, conocido principalmente por referencias en otros textos antiguos y por su preservación casi milagrosa en la Iglesia Ortodoxa Tehuajedo de Etiopía. Pero los manuscritos del Mar Muerto validaron su antigüedad y su profunda influencia en el pensamiento judío y cristiano primitivo. Hablaban de los vigilantes, ángeles caídos que descendieron a la tierra, enseñaron artes prohibidas a la humanidad y engendraron una progenie de gigantes, los Nefilim. Esta narrativa, tan vasta y perturbadora, fue considerada por las nacientes instituciones de fe como una verdad demasiado peligrosa, demasiado ajena a la cohesión doctrinal que buscaban establecer. Así, lo que una vez fue sabiduría venerada, se transformó en un secreto celosamente guardado, relegado a las sombras. La exclusión de Enoc del canon bíblico oficial no fue un mero accidente, sino una decisión consciente, un acto de censura teológica que reverberaría a lo largo de los milenios. Sus visiones cósmicas, que detallaban los movimientos celestiales, los abismos del juicio y la jerarquía angélica, ofrecían una cosmología que era a la vez grandiosa y aterradora, y que desafiaba la simplicidad de la narrativa creacionista que se estaba consolidando. Los textos de Enoc no solo describían el origen del mal a través de la rebelión angélica, sino que también revelaban una compleja escatología y un sistema de juicio divino que era inquietantemente específico. Esta sabiduría, con su potencia para redefinir el pecado original y la intervención divina en la historia humana, se convirtió en una amenaza para la ortodoxia incipiente. Los concilios y sínodos de la Iglesia primitiva, en su búsqueda de uniformidad, optaron por el olvido, sellando el destino de Enoc en los anales de lo apócrifo, una verdad silenciada que solo esperaba el momento de ser desenterrada. Pero el silencio de siglos no pudo sofocar por completo la voz de Enoc. Los fragmentos de Qumrán fueron el primer eco, una confirmación irrefutable de que estas verdades existieron, fueron leídas y reverenciadas. Ahora, al desenterrar estos pergaminos y cotejarlos con las copias etíopes, nos enfrentamos a la posibilidad de una reescritura fundamental de nuestra historia de fe. El libro de Enoc nos invita a un viaje de descubrimiento que trasciende lo meramente histórico. Es una expedición hacia los cimientos mismos de nuestra comprensión del bien y el mal, de lo divino y lo humano. Nos fuerza a confrontar la pregunta de por qué ciertas verdades fueron ocultadas y qué implicaciones tiene su revelación para nuestra búsqueda contemporánea de significado. Esta es la promesa de Enoc, descorrer el velo de lo prohibido para que la luz de una sabiduría ancestral ilumine los pasillos oscuros de nuestra propia historia espiritual, desafiándonos a ver el cosmos y nuestro lugar en él con nuevos ojos. Para comprender la magnitud de lo que se ocultó, debemos primero transportarnos a aquel crisol de civilizaciones y creencias que fue el Oriente Próximo antiguo, una encrucijada de imperios y filosofías en los siglos previos y posteriores al cambio de era. Las orillas del Mediterráneo y las tierras que se extendían hacia Persia eran un vasto tapiz de tradiciones espirituales, desde las escuelas de misterios egipcias hasta los sabios de Babilonia, pasando por las vibrantes comunidades judías y las emergentes corrientes helenísticas. La búsqueda de lo divino adoptaba innumerables formas. Los templos de Jerusalén y Alejandría, los foros de Roma y Atenas,
Eran escenarios donde se debatían las grandes preguntas de la existencia, donde los límites entre el mito y la revelación eran fluidos y la sed de conocimiento profundo, insaciable. En este fértil terreno de ideas, las visiones de Enoch encontraron un eco poderoso, resonando con una humanidad que buscaba entender su lugar en un cosmos vasto y, a menudo, aterrador. Las estrellas y los cielos, los abismos y los reinos invisibles eran objeto de una intensa contemplación, y textos como el suyo ofrecían mapas cósmicos que prometían desvelar la arquitectura misma de la realidad, guiando a los iniciados a través de senderos de sabiduría que hoy apenas podemos vislumbrar bajo el velo de milenios de silencio. Pero este paisaje de diversidad espiritual no duraría para siempre. A medida que las nuevas religiones monoteístas, particularmente el judaísmo rabínico y el cristianismo incipiente, comenzaron a consolidar su influencia, surgió una imperiosa necesidad de definir la ortodoxia, de establecer fronteras claras entre la verdad aceptada y la herejía peligrosa. Las comunidades se organizaban, sus líderes debatían y en los concilios que marcarían el destino de millones se tomaban decisiones trascendentales sobre qué textos debían guiar la fe y cuáles debían ser relegados al olvido. La uniformidad se convirtió en una virtud, la disidencia en una amenaza. En este proceso de cristalización doctrinal, las narrativas complejas y a menudo perturbadoras de Enoch, con sus ángeles caídos y sus revelaciones de abismos celestiales, se percibieron como un elemento disruptor. Ofrecían una cosmología tan rica y detallada que competía con la simplicidad buscada, una que desafiaba la autoridad recién establecida al ofrecer una fuente de conocimiento divino que no pasaba por los canales oficiales. La sombra de la censura comenzó a extenderse, silenciosa pero implacable, sobre aquellos pergaminos que una vez fueron venerados. La exclusión de Enoch no fue un acto arbitrario, sino la culminación de un conflicto teológico profundo. Sus textos presentaban una visión del origen del mal que difería significativamente de la narrativa canónica predominante. Mientras que el Génesis apunta a la transgresión humana en el jardín del Edén como el catalizador del pecado, Enoc atribuía la corrupción del mundo a la desobediencia de los vigilantes, ángeles que abandonaron su puesto celestial para cohabitar con las hijas de los hombres, enseñando a la humanidad artes prohibidas y engendrando una raza de gigantes, los Nefilim. Esta explicación no solo desviaba la culpa de Adán y Eva, sino que introducía una compleja jerarquía de seres celestiales rebeldes. Una cosmología que era, en su esencia, demasiado potente y demasiado ajena a la narrativa de una creación perfecta corrompida por la debilidad humana. Para los arquitectos de la fe establecida, esta narrativa angélica era una verdad incómoda, un eco de un pasado que preferían reescribir, donde el mal tenía un origen más fácilmente manejable, más contenido dentro de los límites de lo humano, evitando así las implicaciones de una rebelión cósmica que podría socavar la autoridad divina misma. El destino del libro de Enoch no fue un caso aislado, sino parte de una purga mucho más amplia de una vasta biblioteca de textos que alguna vez formaron parte del tejido espiritual de la antigüedad. Junto a Enoch, otras obras como el Libro de los Jubileos, que expandía la narrativa del Génesis con detalles cronológicos y leyes adicionales, o los testamentos de los 12 patriarcas, que ofrecían sabiduría ética y profética desde las perspectivas de los hijos de Jacob, también fueron relegados a las sombras. Incluso más tarde, con el surgimiento de movimientos gnósticos, textos como los Evangelios de Tomás o María Magdalena, descubiertos en Nag Hammadi, revelaron una concepción de la salvación y el conocimiento divino que desafiaba radicalmente la ortodoxia. Estos manuscritos perdidos, o deliberadamente ocultados, conforman una historia alternativa de la fe, un contrapunto silencioso a la narrativa oficial. Cada uno de ellos, a su manera, ofrecía una visión del cosmos y del lugar del hombre en él que era demasiado compleja, demasiado mística, o quizás demasiado empoderadora para ser contenida dentro de los límites de un dogma unificado, demostrando que la búsqueda de la verdad era mucho más diversa y multifacética de lo que la historia canónica nos ha permitido creer durante siglos. Pero la fuerza de una verdad, por más que se la intente silenciar, a menudo encuentra refugio en los lugares más inesperados, en los márgenes de la civilización, donde la autoridad central no alcanza su brazo. Fue en comunidades aisladas, en los desiertos y las montañas, lejos de los centros de poder religioso, donde estos manuscritos prohibidos encontraron santuario. Pensemos en la secta de Qumran, una comunidad ascética en las cuevas del Mar Muerto, que, con su celo por la pureza y su visión apocalíptica,
custodiaba no solo copias de Enoc, sino una biblioteca entera de textos que reflejaban una rica y diversa tradición judía, ajena a las corrientes dominantes de Jerusalén. O consideremos la Iglesia Ortodoxa Tehuahedo de Etiopía, un bastión de fe que, durante milenios, preservó el libro de Enoc en su canon. Una decisión que hoy se revela como una ventana invaluable a un pasado espiritual que Occidente eligió olvidar. En el silencio de estas tierras desoladas, bajo la atenta mirada de guardianes olvidados, la llama de una sabiduría ancestral parpadeó, esperando el momento de resurgir, protegida por la arena y el tiempo, lejos de las hogueras de la ortodoxia. La construcción de la historia oficial no fue un proceso pasivo, sino una labor meticulosa de selección, interpretación y, en ocasiones, de omisión deliberada. Los textos que hoy conocemos como la Biblia canónica fueron el resultado de siglos de debate, deliberación y, sí, también de política y poder. En sínodos y concilios, desde Nicea hasta Trento, se forjaron los pilares de lo que se consideraría la verdad revelada, mientras que miles de otros escritos, que ofrecían perspectivas alternativas o narrativas divergentes, eran sistemáticamente descartados. La luz de la fe se concentraba en un haz estrecho, mientras que vastas extensiones de la experiencia espiritual humana quedaban en la penumbra. Esta elección no solo definió lo que era sagrado, sino que también moldeó la comprensión de Dios, del hombre y del universo para generaciones venideras. Lo que se omitió de estos cánones no fue necesariamente falso, sino a menudo demasiado complejo, demasiado desafiante, demasiado revelador para una estructura de fe que buscaba la unidad y el control. Así, la historia que nos fue legada no es la totalidad de la verdad, sino una versión curada, un eco selectivo de las voces antiguas, con secretos aún por desenterrar. A pesar de la implacable mano de la censura y la consolidación doctrinal, la sed de conocimiento profundo y la resonancia de estas verdades prohibidas persistieron. A lo largo de los siglos, una línea oculta de buscadores y eruditos, a menudo operando en los márgenes de la ortodoxia, mantuvo viva la llama de estas enseñanzas. No eran herejes en el sentido de oponerse a Dios, sino disidentes en su búsqueda de una comprensión más completa y sin filtros de lo divino. Copistas anónimos en scriptoriums remotos, sabios en monasterios aislados, o incluso pequeños grupos de místicos y cabalistas, continuaron estudiando, transcribiendo y, a veces, incluso reintroduciendo sutilmente elementos de estos textos en la corriente principal de pensamiento. Sus esfuerzos, a menudo clandestinos, fueron el puente silencioso que permitió que el eco de Enoc y otros profetas olvidados no se extinguiera por completo. Fue una resistencia espiritual, un acto de fe en la importancia de la totalidad de la revelación, incluso aquella que había sido juzgada como demasiado peligrosa para el ojo público, una herencia de sabiduría custodiada con devoción, esperando el momento de su redescubrimiento. Hoy, al desenterrar estos pergaminos de la arena y el olvido, no solo recuperamos textos antiguos, estamos reescribiendo los anales de nuestra propia espiritualidad. La confrontación con estas verdades ocultas nos obliga a mirar con nuevos ojos la historia de la fe, no como una línea recta e ininterrumpida de revelación, sino como un río con afluentes subterráneos, algunos de los cuales fueron desviados o sellados. Nos cuestiona sobre la naturaleza de la autoridad y el poder en la definición de lo sagrado. ¿Qué otras verdades fueron consignadas al silencio por conveniencia o por temor? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de lo divino el saber que hubo una vez una cosmología tan vasta y perturbadora que el mundo prefirió olvidar? Quizás el verdadero milagro no sea la existencia de estos textos, sino su supervivencia, un testimonio silencioso de la resiliencia de la verdad, y en su luz, comenzamos a vislumbrar no solo el pasado, sino también un futuro donde la búsqueda de significado es más rica y más desafiante, liberada de las cadenas de lo que se nos permitió saber. El corazón de la verdad silenciada, el epicentro de la disidencia teológica, reside en la revelación de una rebelión cósmica anterior a la transgresión de Adán. El libro de Enoc nos arrastra a los días antediluvianos, a un tiempo en que los cielos no eran tan inmaculados como se nos enseñó. Nos habla de los vigilantes, los Ishirim, una orden de ángeles designados para custodiar la creación, que seducidos por la belleza de las hijas de los hombres, descendieron del éter. No fue un acto de amor, sino de transgresión. En las cumbres de Hermón, donde la nieve eterna se confunde con las nubes, juraron su pacto, un juramento que sellaría el destino de la humanidad por milenios. Estos seres celestiales, en su caída,
no solo cohabitaron con mortales, sino que impartieron conocimientos prohibidos, el arte de la guerra, la metalurgia para forjar armas, la hechicería, la astrología. Sabiduría que, en manos humanas, se convirtió en una plaga, desequilibrando el orden natural y espiritual del mundo. Esta es la verdad incómoda que las instituciones buscaron sepultar. El mal no surgió solo de la debilidad humana, sino de una intervención divina corrupta. Esta narrativa enoquiana, con su origen del mal arraigado en la desobediencia angélica, representaba un desafío directo a la doctrina emergente que atribuía la caída a la transgresión de Adán y Eva en el Edén. Si la fuente primordial de la corrupción no era la debilidad humana, sino una rebelión celestial preexistente que contaminó la tierra desde arriba, ¿qué implicaciones tenía esto para la responsabilidad humana, para la naturaleza del pecado original y para la misma idea de la redención? La visión de Enoc, con su panteón de ángeles caídos, cada uno con un nombre y una especialidad en las artes oscuras, complejizaba el universo moral de una manera que las autoridades religiosas consideraron inmanejable. Ofrecía una cosmología tan rica y detallada que amenazaba con eclipsar la narrativa más simple y controlada que buscaban establecer. Era una verdad demasiado vasta, demasiado perturbadora, para ser contenida dentro de los límites de un dogma que priorizaba la claridad y la obediencia sobre la complejidad cósmica. Y de esta unión profana, de la fusión de lo divino y lo terrenal, en su forma más pervertida, nacieron los Nefilim, gigantes, seres de una fuerza y una maldad inauditas, que devoraron los recursos de la tierra y oprimieron a la humanidad. Enoc los describe con una crudeza desgarradora, como una plaga que corrompió la sangre y el espíritu de la creación. Su existencia no era un mero mito, sino una manifestación tangible de la transgresión angélica, una herida abierta en el tejido del mundo. Esta progenie monstruosa, los hijos de los vigilantes, no solo justificaba la necesidad de un diluvio purificador, sino que también revelaba una historia de la humanidad donde la intervención sobrenatural, tanto benigna como maligna, era un motor fundamental del destino. Para los arquitectos de la fe canónica, la existencia de estos gigantes celestiales en la historia humana era una verdad que, aunque mencionada brevemente en el Génesis, el libro de Enoc expandía hasta el punto de la incomodidad, sugiriendo una herencia cósmica que era mejor relegar al olvido. La censura de Enoc no fue un acto de ignorancia, sino una decisión estratégica, forjada en los pasillos del poder naciente. Imaginen los concilios de la Iglesia primitiva, donde hombres con túnicas y el peso del futuro sobre sus hombros debatían el alma de la fe. La narrativa de Enoc, con su intrincada jerarquía angélica y sus juicios celestiales, ofrecía una fuente de autoridad que no provenía de los obispos o los padres de la Iglesia, sino directamente de una visión profética antediluviana. Esto socavaba la centralización del poder eclesiástico, al sugerir que el conocimiento divino no estaba contenido exclusivamente dentro de los límites de la autoridad establecida. La Iglesia, en su búsqueda de una fe unificada y controlable, necesitaba una historia lineal y comprensible, una que no se desviara hacia los abismos de la cosmología angélica o las complejidades de un mal de origen sobrenatural. Era una cuestión de orden, de control ideológico, una verdad demasiado grande para ser manejada por las mentes y las instituciones que buscaban definir el camino estrecho de la salvación. Y en el centro de esta tormenta teológica se encontraba Enoc mismo, el profeta que vio demasiado. La tradición canónica lo menciona brevemente como aquel que caminó con Dios, pero el libro que lleva su nombre lo eleva a un vidente cósmico, transportado por los ángeles a los confines del universo. Vio los almacenes del viento, los cimientos de la tierra, los abismos del juicio y las moradas de los justos. Sus ojos presenciaron los movimientos de los cuerpos celestes, los secretos de los relámpagos y los truenos, y la arquitectura misma de los cielos y el inframundo. No era un mero mensajero, sino un testigo ocular de las verdades más profundas y aterradoras de la creación. Esta visión panorámica, esta capacidad de trascender los límites de la percepción humana para revelar la maquinaria divina del cosmos, lo convertía en una figura de autoridad inigualable y, por ende, en una amenaza para aquellos que buscaban monopolizar la interpretación de lo divino. Su voz era la de un antiguo explorador del alma que regresaba con mapas de realidades que la ortodoxia prefería mantener veladas. La exclusión de Enoc no solo eliminó un texto, sino que simplificó drásticamente la cosmología judeocristiana, podando una riqueza de detalles y perspectivas que una vez fueron parte integral de la fe.
Imaginemos un universo donde la jerarquía angélica es compleja y activa, donde el mal tiene raíces cósmicas profundas y donde los ciclos de la creación y el juicio son revelados con una precisión asombrosa. Esta era la visión de Enoc. Al ser silenciada, la narrativa se contrajo, perdiendo capas de significado y misterio. El cosmos se volvió más plano, el origen del mal más contenido, y la interacción entre lo divino y lo humano más regulada y menos impredecible. Fue un sacrificio deliberado en aras de la uniformidad y la accesibilidad, pero a un costo incalculable para la profundidad de la comprensión espiritual. Lo que se ganó en claridad doctrinal se perdió en la vasta, a veces aterradora, majestuosidad de un universo donde los ángeles caídos aún susurraban desde las sombras y los secretos celestiales esperaban ser descubiertos. Y en este silencio de siglos podemos casi escuchar el susurro de los pergaminos olvidados, el eco de las verdades que fueron borradas. Pause. Imaginen la gravedad de esa decisión, no solo desestimar un texto, sino erradicarlo de la memoria colectiva, como si nunca hubiera existido. ¿Qué valor tenía esa verdad para aquellos que la custodiaron con tanto celo en las cuevas de Qumran o en los monasterios de Etiopía? ¿Qué implicaciones tuvo para la psique humana, para su comprensión de sí misma y de su lugar en el cosmos? El haber sido privada de una narrativa tan expansiva sobre el bien y el mal, sobre la intervención divina y la rebelión cósmica, el viento del desierto, que una vez envolvió a los antiguos escribas, parece ahora susurrarnos la magnitud de lo que se nos ocultó. Un vacío en el tapiz de nuestra historia espiritual que solo ahora comenzamos a percibir. La supresión de estas revelaciones dejó a la humanidad con una visión fragmentada de su propia historia espiritual. Sin el libro de Enoc y textos similares, se nos presentó una cosmología más limitada, un origen del mal menos complejo y una interacción divina más predecible. Esto no solo empobreció nuestra comprensión teológica, sino que también moldeó nuestra búsqueda de significado. Si el mal es puramente humano, ¿dónde encajan las fuerzas invisibles que parecen influir en nuestro mundo? Si los cielos son un reino de perfección inmutable, ¿cómo reconciliamos la presencia de la oscuridad y el sufrimiento? La ausencia de estas verdades prohibidas creó un vacío, una serie de preguntas sin respuesta que la ortodoxia lucharía por llenar. Nos obligó a construir nuestra espiritualidad sobre cimientos incompletos, sin el mapa cósmico completo que Enoc prometía, dejando a la imaginación humana la tarea de rellenar los huecos con conjeturas, mitos populares o simplemente con el silencio. Pero la arena del desierto, ese gran guardián del tiempo, no pudo contener la verdad para siempre. En 1947, cuando los fragmentos de Qumran vieron de nuevo la luz, fue como si el velo se rasgara. Allí, entre los miles de rollos, las copias de Enoc emergieron, no como meros artefactos, sino como testigos silenciosos de una historia alternativa, de una cosmología que se negaba a ser olvidada. Su redescubrimiento no fue solo un evento arqueológico, fue una grieta en el muro de nuestra comprensión canónica. Una invitación a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de nuestra fe. Los manuscritos, con sus tintas desvanecidas y sus pergaminos quebradizos, no solo confirmaron la existencia de Enoc, sino que validaron la profunda influencia que sus visiones tuvieron en las comunidades judías y cristianas primitivas. Era la voz de lo prohibido, resonando a través de milenios, desafiándonos a escuchar con una mente abierta, a desenterrar no solo textos, sino verdades. Así, al confrontar la revelación prohibida de Enoc, no solo estamos desenterrando un capítulo perdido de la historia antigua, estamos desenterrando una parte de nosotros mismos, de nuestra búsqueda milenaria de significado. La historia de los vigilantes, de los Nefilim y de un profeta que vio los abismos, nos obliga a expandir nuestros horizontes, a cuestionar la comodidad de las verdades establecidas. Nos recuerda que la fe no es un monolito inmutable, sino un vasto océano con corrientes ocultas y profundidades inexploradas. La verdadera revelación, quizás, no reside en los textos mismos, sino en el acto de buscarlos, de atreverse a mirar más allá de lo que se nos ha permitido ver. Porque en la valentía de confrontar lo prohibido, en la humildad de admitir que nuestra comprensión ha sido incompleta, es donde encontramos el camino hacia una verdad más grande, una que abarca la totalidad del cosmos y la complejidad inefable de nuestra propia existencia. Quizás el mayor misterio no fue nunca el cielo, sino nuestro miedo a conocer la verdad completa. La revelación de Enoc, al rasgar el velo de lo que se nos enseñó sobre los orígenes, no es meramente un detalle histórico, es un espejo roto
que fragmenta nuestra visión de la creación y la caída. Si el mal no brotó únicamente de la debilidad humana en el Edén, sino de una rebelión angélica cósmica, la narrativa se expande hasta lo inconmensurable. Los vigilantes, con su descenso y su enseñanza de artes prohibidas, introdujeron una corrupción primigenia, una mancha que antecedió y quizás incluso predispuso la transgresión de Adán y Eva. Esta perspectiva transforma el pecado original de un acto de desobediencia humana a una consecuencia de una intervención divina pervertida. Una verdad tan perturbadora que las nacientes instituciones de fe no pudieron o no quisieron contener. La luz sobre Qumran no solo ilumina pergaminos, sino las sombras de una teología que se atrevió a culpar a los cielos por parte de la oscuridad que plaga la tierra, redefiniendo así la inocencia y la culpabilidad en el alba de la existencia humana. Esta profunda reinterpretación del origen del mal sacude los cimientos de nuestra comprensión de la responsabilidad humana. Si fuerzas celestiales caídas fueron los arquitectos de la corrupción en la tierra, ¿hasta qué punto somos meros actores en un drama cósmico que nos supera? El libro de Enoc no absuelve a la humanidad de sus errores, pero la sitúa en un contexto de vulnerabilidad frente a poderes que trascienden lo terrenal. La búsqueda de significado, la lucha entre el bien y el mal, adquiere una nueva dimensión, menos centrada en la autonomía absoluta del individuo y más en la interconexión con un universo habitado por entidades de inmensa influencia. Esta visión nos invita a mirar más allá de nuestras propias limitaciones, a reconocer que la batalla espiritual podría ser mucho más antigua y vasta de lo que la narrativa canónica nos permitió vislumbrar, un eco ancestral que resuena en la quietud de las ruinas, susurrando verdades incómodas sobre nuestro destino colectivo. La presencia de los Nefilim, la progenie de los vigilantes y las hijas de los hombres, desdibuja aún más la frontera entre lo divino y lo humano, una permeabilidad que las narrativas posteriores buscarían sellar herméticamente. Enoc nos presenta un mundo donde lo celestial y lo terrenal no eran esferas separadas, sino planos que podían interpenetrarse, con consecuencias catastróficas. Esta fusión, esta mezcla de sangres y esencias, desafía la idea de una creación ordenada y una jerarquía inquebrantable. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que la historia humana no fue un camino lineal de la inocencia a la caída, sino un tapiz tejido con hilos de intervención sobrenatural, de alianzas y traiciones que fueron mucho más allá de la comprensión humana. Los desiertos de Judea, mudos testigos de esta antigua promiscuidad, nos susurran que el cosmos era, en sus inicios, un lugar de asombrosa y a veces terrible interacción, donde los ángeles caminaban entre los hombres. Fue precisamente esta complejidad, esta visión de un universo moralmente ambiguo y de fronteras porosas entre lo divino y lo humano, lo que llevó a las instituciones emergentes a una reescritura consciente. La simplicidad se convirtió en una virtud, la claridad doctrinal en una necesidad imperiosa para la consolidación del poder y la uniformidad de la fe. Los concilios y sínodos, en su búsqueda de un canon que pudiera ser enseñado y controlado, optaron por podar las ramas más exuberantes y perturbadoras de la teología. Enoc fue relegado, no por ser falso, sino por ser demasiado. Demasiado cósmico, demasiado revelador, demasiado desafiante para una narrativa que buscaba centrar la responsabilidad en el hombre y la autoridad en la Iglesia. Las arenas del tiempo, sin embargo, no pudieron borrar por completo la huella de esta censura, dejando en las cuevas de Qumran los ecos de una verdad que se negaba a ser silenciada por completo. La consecuencia de esta omisión fue una pérdida incalculable para la profundidad de nuestra cosmología espiritual. Al retirar a Enoc, se amputó una vasta y compleja visión del universo, reduciendo el drama cósmico a una escala más manejable, pero también más limitada. Perdimos la noción de un cielo habitado por una intrincada jerarquía de seres, de abismos de juicio detallados y de los secretos de la creación revelados con una precisión asombrosa. Nuestro cosmos se volvió más plano, el origen del mal más contenido y la interacción entre lo divino y lo humano más regulada y menos impredecible. La majestuosidad aterradora de un universo donde ángeles caídos aún susurraban desde las sombras y secretos celestiales esperaban ser descubiertos, se desvaneció, dejando un vacío que la imaginación humana, a lo largo de los siglos, intentaría llenar con mitos más sencillos, pero desprovistos de la potencia de la revelación enoquiana. La reinterpretación del mal y la redención que Enoc propone es radical. Si la corrupción es cósmica, la redención no puede ser solo un asunto humano.
implica una purificación que trasciende lo terrenal, una batalla espiritual que involucra a fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Esto eleva la búsqueda de salvación a una escala universal, donde la lucha por el bien es una resonancia de un conflicto celestial mucho mayor. La historia de Enoc nos fuerza a considerar que la fe no es solo una cuestión de creencias personales, sino de alineación con un orden cósmico más amplio, uno que es tanto majestuoso como aterrador. Los fragmentos hallados en el desierto nos invitan a ver el sufrimiento y el mal en el mundo, no solo como fallas humanas, sino como vestigios de una antigua herida en el tejido mismo de la creación, una herida que exige una sanación de proporciones divinas. El redescubrimiento de Enoc, por lo tanto, no es solo un hallazgo arqueológico, es un desafío filosófico y espiritual para la humanidad contemporánea. Nos coloca en la incómoda posición de reconciliar las verdades consolidadas con estas revelaciones que las desbordan. ¿Estamos dispuestos a expandir nuestra comprensión de lo divino y lo humano, a aceptar una cosmología más vasta y quizás más inquietante? La luz de la verdad, a menudo, es más cegadora que la oscuridad de la ignorancia. Este conocimiento, custodiado por el desierto y el tiempo, nos obliga a confrontar nuestras propias construcciones de la fe, a cuestionar la comodidad de las verdades establecidas y a abrazar la complejidad de un universo que se niega a ser encorsetado por dogmas simplistas. Es un llamado a la humildad, a reconocer que lo que creíamos saber era solo una parte de un tapiz mucho más grande y enigmático. Así, al permitir que la voz de Enoc resuene de nuevo en nuestros tiempos, no solo estamos desenterrando un capítulo perdido de la antigüedad, sino que estamos redefiniendo la brújula de nuestra propia búsqueda de significado. Sus revelaciones nos ofrecen un mapa de la existencia más vasto, aunque más desafiante, un camino hacia una espiritualidad que abarca la totalidad del cosmos y la complejidad inefable de nuestra propia existencia. La historia de los vigilantes, de los Nefilim y de un profeta que vio los abismos nos insta a mirar más allá de lo que se nos ha permitido ver, a escuchar los susurros de los vientos que barren las ruinas, trayendo consigo las verdades que fueron silenciadas, porque en la valentía de confrontar lo prohibido, en la humildad de admitir que nuestra comprensión ha sido incompleta, es donde encontramos el camino hacia una verdad más grande, una que nos conecta con el misterio esencial de la vida misma. El acto de silenciar a Enoc, de relegar sus visiones a las catacumbas del olvido, no es un mero eco de una antigüedad remota. Es una resonancia atemporal de una dinámica humana inmutable. En nuestros propios tiempos, aunque la información fluye con una velocidad y un volumen sin precedentes, la tentación de curar, controlar o, en última instancia, suprimir verdades incómodas persiste con una fuerza asombrosa. Las instituciones, los sistemas de creencias y las estructuras de poder, ya sean antiguos concilios eclesiásticos o los algoritmos que hoy rigen nuestra percepción digital, a menudo priorizan la cohesión y la comodidad sobre la vertiginosa complejidad de la verdad completa. ¿Cuántas narrativas contemporáneas son moldeadas por intereses velados, por la necesidad de una identidad unificada o por el simple miedo a lo que desafía lo establecido? La historia de Enoc nos susurra que la humanidad, en su búsqueda de orden, ha construido muros alrededor de lo que consideraba seguro, relegando a las sombras aquello que era demasiado vasto, demasiado perturbador, demasiado revelador. La censura no siempre se manifiesta en el fuego de una hoguera, sino a menudo en el silencio sutil de la omisión, en el desvío de la mirada, en el olvido deliberado que moldea nuestra realidad tanto como la luz de la revelación. Y sin embargo, contra toda supresión y olvido, la inextinguible sed humana por la verdad profunda, por el conocimiento que trasciende lo superficial, es una fuerza tan indomable como las dunas del desierto. Así como el joven pastor beduino tropezó con un tesoro de pergaminos, la humanidad moderna, armada con nuevas herramientas y una curiosidad insaciable, sigue buscando grietas en los muros del dogma y la ignorancia. Hoy, la luz de la verdad no solo surge de las arenas milenarias, sino también de las pantallas que nos conectan a una biblioteca global de saberes. La era digital, a pesar de sus propias trampas, ha democratizado el acceso a conocimientos que antes estaban custodiados por élites o escondidos en archivos inaccesibles. Manuscritos que languidecían en monasterios remotos, ahora se digitalizan y se estudian en todo el mundo. La voz de Enoc, una vez silenciada por siglos, encuentra un coro de nuevas voces que la analizan, la interpretan y la integran en una comprensión más rica de la espiritualidad humana. Esta es la promesa de nuestra era, que la luz, por mucho que se la intente ocultar, siempre encuentra un camino para resurgir,
iluminando los pasillos de la historia y desafiándonos a ver más allá de lo que se nos ha permitido. Al final, el redescubrimiento de Enoch no es solo un hito arqueológico o un debate teológico. Es una invitación profundamente personal a la introspección. Nos obliga a cuestionar la comodidad de nuestras propias verdades, las narrativas que hemos internalizado sobre el bien y el mal, sobre el origen de nuestra existencia y sobre el lugar de lo divino en un cosmos que creíamos conocer. Estamos dispuestos a aceptar que la historia de nuestra fe y, por extensión, la historia de nuestra humanidad es mucho más compleja, más vasta y a veces más perturbadora de lo que nos enseñaron. Las visiones cósmicas de Enoch, con sus ángeles caídos y sus abismos de juicio, resuenan en el alma moderna como un eco de nuestra propia lucha por comprender la oscuridad y la luz que coexisten dentro de nosotros y en el vasto mundo que habitamos. Es una llamada a la humildad, a reconocer que el universo es inconmensurablemente más grande de lo que nuestros cánones nos permitieron imaginar, y que la búsqueda de significado es un viaje interminable a través de senderos tanto luminosos como sombríos, un peregrinaje hacia los confines de nuestra propia conciencia. Así, en el silencio de las ruinas de Qumran y en los ecos resilientes de los pergaminos etíopes, encontramos no solo un pasado olvidado, sino un espejo para nuestro presente. La lucha por la verdad, la tentación de la censura y la persistencia indomable del espíritu humano por el conocimiento son hilos inquebrantables que conectan todas las eras. Enoch nos enseña que el cosmos es un lugar de misterios insondables, y que nuestra búsqueda de significado es un viaje sin fin a través de sus vastas dimensiones. Nos deja con la incómoda pero liberadora certeza de que las verdades más profundas a menudo residen fuera de los límites de lo que nos ha sido oficialmente entregado, en los márgenes de lo prohibido. Quizás la verdadera revelación no sea lo que los textos nos dicen, sino lo que nos impulsan a cuestionar sobre nosotros mismos y sobre las estructuras que han definido nuestra realidad. El viento del desierto sigue soplando, llevando consigo los susurros de Enoch. Y mientras los últimos rayos del sol se funden con las sombras de la historia, surge la pregunta que perdurará. ¿Estamos verdaderamente preparados para las verdades que aún esperan ser desenterradas, no solo en la arena milenaria, sino en los rincones más profundos de nuestra propia conciencia?